Siempre encuentro a la gente más inteligente que yo. Entonces mi trabajo es asegurarme de que la gente inteligente pueda trabajar junta. Jack Ma. Bienvenidas y bienvenidos a este podcast que une las buenas ideas, los negocios y el ingenio comercial que son parte importante de este mundo apasionante del marketing. Comenzamos este podcast con el tema transformación digital. Ahora bien, nos referimos a la transformación digital a través de la gestión documental, una propuesta que integra el pasado y el futuro a través de la digitalización de archivos y la modernización de procesos. Hay mucho que hablar al respecto y por eso hoy hemos tenido de invitado a Osvaldo Sánchez, gerente general de Evoluciona, que es una empresa fundada en el 2008 con el objetivo de brindar soluciones para la mejora de procesos y la digitalización de documentos. Bienvenido, Osvaldo. ¿Qué tal, Oscar? Qué gusto estar acá. Mira que hace mucho tiempo había tenido la intención de poder venir y platicar de este tema tan interesante, pero te agradezco la invitación y el poderme tener acá. No, hombre, buenísimo. Gracias a vos por aceptar la invitación. La verdad es que es un tema interesante. El otro día que nos reunimos a platicar, pues me pareció un tema en el que sí da para que nos enteremos qué es, cómo funciona, para qué, cómo me va a servir. Y pues creo que es un tema también que está como muy, digamos, de moda, el tema de la transformación digital y sobre todo el cómo poder optimizar mis recursos en un montón de áreas y lo tuyo, lo que haces, lo abarca. Así es. Mira, es un concepto que sí ha estado de moda, específicamente creo yo que tuvo un auge ahorita con el tema de la pandemia. Sí. La pandemia hizo ver a muchas empresas y a muchas personas a que el tema de tener mi información cerca es importante y entonces el concepto de transformación digital pues definitivamente cobró auge. Y es que, fíjate que déjame comentarte que a partir del año 2000 ya entramos en una era que se habla que estamos en la era de la información o en la era digital, le dicen algunos. Sí. Y cuando uno comienza a analizar cómo ha sido la evolución de las empresas, se dice que ahora el activo más importante de toda empresa es la información. Y entonces desde ese entonces pues ya venían estos conceptos de transformación digital. Lo que pasa es que en la pandemia, cuando nos mandan a todos a nuestras casas, nos dimos cuenta que si teníamos procesos manuales, si teníamos información en documentos en papel, definitivamente necesitábamos hacer un cambio porque no podíamos trabajar. Y es ahí donde la transformación digital tuvo ese auge. Y yo creo que eso es lo que ahora a todos nos tiene hablando sobre este tema. Sí, ¿verdad? sí, que la pandemia tal vez como que lo forzó o nos abrió los ojos a la importancia de esto, ¿verdad? Porque nos ponían aprietos si no estábamos sobre ese barco, ¿verdad? Exacto, fue un periodo de aislamiento total, donde muchas empresas, algunas muchas más avanzadas que otras, pudieron hacerle frente de una manera muy sencilla, pero hubo otros que tuvieron que hacer un cambio drástico en cuanto a cómo acceder a esa información. Algunos tenían sistemas informáticos donde guardaban información de sus clientes, sus operaciones y demás, pero los documentos todavía los seguían teniendo en papel. Y entonces a la hora de que había que revisar un documento, a la hora que había que aprobar un documento, todos los procesos estaban definidos sobre un documento en papel. Y eso complicó muchísimo. Era un problema. Era un problema. Historias de terror, ¿verdad? Historias de necesito a alguien con las restricciones de movilidad que había, que vaya a la oficina, vaya a traer el documento, que me lo traiga a mi casa, que yo lo firmo, que después se lo lleve a alguien más. O sea, y que urge. O sea, fue un tema complicadísimo la pandemia y por eso es que ahora tenemos ya mucho interés en cómo cambiar mis operaciones, cómo cambiar mi funcionamiento y volverlo digital. Y ahí ese concepto bonito, transformación digital. Con el ímpetu tal vez que le damos nosotros a través de una gestión documental, ¿verdad? Que cuando hablamos de gestión documental, pues nos estamos enfocando a poder tener esos documentos también en digitales. Porque esos documentos tienen información que es útil para tomar decisiones, útil para generar transacciones y así es como puede una empresa estar al día a las exigencias de hoy. Sí, hombre, y como todo, ¿verdad? Tiene que ir ahí sí que evolucionando, exacto, ¿verdad? Entonces, precisamente el tema, por ejemplo, nos dimos cuenta cómo las facturas pasaron de papel a digital, ¿verdad? Y entonces, eso era
era algo que teníamos que hacer, ¿verdad? Pero también una alerta donde nos dice a nosotros, bueno, no solo las facturas, sino todo tiene que ir poniéndose sobre esa jugada de tener la información digital un poquito más a la mano, ¿verdad? No tan depender de un papel físico que si se me olvidó, que si se me traspapeló, que si se dañó. Se dañó. El papel es muy vulnerable a sufrir alguna alteración. Sí, ¿verdad? sí. Es un papel, a mucha gente le pasa, se lo mete en la bolsa, lo pierde, se puede... O ese papel que se borra, ¿viste? Ahora tenemos, incluso han habido temas con papel de facturas, que ese papel se conoce como papel térmico. Ajá. Y es un papel que al cabo del tiempo se va eliminando la información, sí, y entonces se perdió lo que estaba ahí. Ajá. Ya no sirve de nada. Creo que muchas de las cosas para esta transformación digital también van en base a regulaciones. Y unas las mencionabas, por ejemplo, tal vez el hecho de incluir ya la factura electrónica, eso ha ocasionado que ya todos comiencen a voltear también a ver eso. Más allá de lo que ocasionó la pandemia, también esto te va originando o orientando a que tenés que trabajar de forma digital. Pero también han habido algunas otras legislaciones antes en materia de aduanas. Desde el 2013 ya había salido, 2011, 2013, por ahí más o menos, salió algo que se llamaba aduanas sin papel, que era un término de verdad muy interesante porque pues todos los que están familiarizados con comercio internacional, importaciones, exportaciones, sabrán que hace muchos años aquí en Guatemala se tenían que sacar casi hasta 7 copias de cada expediente. Y eso era papel de papel, ¿verdad? Entonces era tedioso, ¿verdad? Y ya con esas normativas ha ido reduciendo. Por supuesto, esto todavía solo aplica para cuestiones aéreas, pero todavía lo marítimo le falta dar aún el salto. Pero sí es algo que las regulaciones que se vayan haciendo en materia digital sí van a ir ayudando, ¿verdad? Ya. Sí, y no me dejarás mentir, por ejemplo, bueno, yo lo vivía en algunas empresas donde el tema transformación digital se dio o se dio esa como chispa de ignición a raíz de la conciencia ambiental también, ¿verdad? Antes de pandemia estaba todo el tema ese de, por ejemplo, de las pajillas, de no usar bolsa, etcétera, y entonces viene el tema de, bueno, no quiero imprimir tanto, hagámoslo digital. Entonces algunas empresas ya venían con ese ímpetu, ¿no? De poder digitalizar un montón de procesos para no tener que imprimir o depender tanto de papel. Sí, mira, lo que pasa es que hay diferentes motivadores, ¿verdad? A la hora de querer hacerlo, la materia digital. Uno es el tema regulatorio, como lo hablábamos, otro es el tema ambiental. O sea, el tema ambiental es muy fuerte. Lo que pasa es que aquí no ha habido un empuje muy fuerte en materia ambiental, ¿verdad? Sí nacieron esas iniciativas del plástico principalmente. Sí. Pero no tanto la conciencia sobre el papel, solo aquellos que de verdad les gustaba poner su logo con la parte del arbolito verde y la hojita, sí. ¿verdad? Que mostraba que eran empresas verdes, pero sí era drástico el impacto que tiene el uso del papel en el ambiente, ¿verdad? Nosotros tuvimos a la mano un estudio donde se trató de determinar cuántas copias se le sacaba a un documento en su tiempo de vida, no importando qué tipo de documento era. Y se logró determinar que todo documento en la empresa se le sacaban 19 copias en promedio. Imagínate. ¿Y por qué era eso? Porque todo el mundo estaba acostumbrado a tener un respaldo de algo, ¿verdad? del documento. Y entonces, por cada mano que pasaba, cada mano quería tener su respaldo, ¿verdad? Sí, pues. Y lo más curioso de todo esto, que el 80% de todos esos documentos que se estaban reproduciendo hasta 19 veces habían nacido digitales. Sí, ¿verdad? Ajá. Como las facturas incluso, ¿verdad? Sí. Nacían digitales, pero se imprimían porque todo el mundo quería su factura, ¿verdad? Ajá. Entonces sí ha habido varios motivadores, le llamamos nosotros, el motivador regulatorio, el motivador ambiental. También está el de seguridad, ¿verdad? Yo quiero tener mis documentos, no tanto por eficiencia ni porque quiero conservar el ambiente, sino es mi backup, ¿verdad? Me da tranquilidad, me da la sensación de que no se me va a perder nada. Así es. Y también está aquel otro que dice, no, yo lo quiero porque quiero reducir costos, quiero ser más eficiente, quiero operar más rápido, ¿verdad? Entonces, cada quien, hay diferentes motivadores y cada quien va encajando en uno, dos, o hay uno dominante, ¿verdad? Pero sí ha empezado esto, como te menciono. De hecho, todo este concepto viene desde los 90. Lo que pasa es que aquí en Guatemala lo comenzamos a empezar a vivir a partir de los 2000, ¿verdad? Ya.
Ya, ¿y cómo surgió, cómo fue que te involucraste en esto? Bueno, mira, el tema, incluso hasta la empresa, ¿verdad? La empresa se llama Evoluciona por eso mismo, porque nosotros mirábamos que estábamos haciendo un cambio drástico, pero era un cambio drástico positivo. ¿Qué estábamos haciendo? Estábamos logrando evolucionar a las empresas. Entonces nosotros sabíamos que hoy por hoy había mucho repetición de acciones, mucho desperdicio de tiempo, recursos. Y entonces, donde vimos nosotros la oportunidad fue apoyar a empresas a que pudieran, a través de tecnología, operar de una forma rápida, eficiente y lo mejor sin papel, ¿verdad? Entonces, así fue como en el 2008 decidimos pues dar ese salto a decir, bueno, tenemos que trabajar en un ambiente digital y procurar que todos vayan sobre ese ámbito digital, ¿verdad? Tal vez no era el concepto transformación digital en ese momento, sino simplemente se llamaba como digitalización, pero era esa la idea, hacer cada vez, ayudar a evolucionar a las empresas para que cada vez pudieran operar de mejor manera. Buenísimo, Osvaldo. Pues me imagino que desde el 2008 para acá habrás tenido algunas experiencias y anécdotas, debes tener ahí, en las que podamos pues definirte tal vez, ¿verdad? Como un crack. En lo que haces, ¿verdad? Y si nos puedes contar algunas anécdotas, algunas experiencias que has tenido donde podamos decir, qué crack, porque salió un buen chispazo, tal vez de algún buen negocio, tal vez algún clavo que había y lo lograste rescatar, algo o algunas que nos querrás compartir. Sí, por supuesto. Mira, la verdad es que es complicado hablar de cosas que uno ha hecho bien, ¿verdad? Yo creo que... Pero vale la pena. Vale la pena, claro que vale la pena. Mira, hay cosas donde yo le diría, tal vez no sé si se haya hecho del todo bien, pero me siento muy orgulloso. Ajá. En una ocasión tuvimos una empresa. Con esto de la gestión documental, no solo se trata de convertir papeles a digital, ¿verdad? No solamente es escanear documentos, ¿verdad? La transformación digital va a depender de qué es lo que quiere cada empresa. Y a veces algunas empresas sí solamente quieren transformar sus archivos físicos en digitales, pero hay algunos otros que lo que les interesa es que sus procesos se vuelvan digitales, pero esos procesos trabajan con documentos físicos. Sí. Entonces tenemos una empresa que en una ocasión nos llamó y nos dijo, miren, pues les voy a poner un reto, y así nos lo dijo. Nosotros manejamos una cantidad desorbitante de importaciones. En ese entonces manejaban, creo que 70, 80 importaciones al mes. Y nos dice, pero miren, vengan a ver. Y cuando llegamos a los escritorios de las personas, eran torres de papeles. Porque para cada importación ellos tenían que hacer un expediente. Sí, pues. Y ese expediente lo revisaban, sacaban sus copias y el expediente iba creciendo. Importaciones grandes eran expedientes grandes, importaciones pequeñas, pues expedientes pequeños. Pero el problema que ellos lo miraban ahí era que nos decían, mira, y no solo es el papel, sino que cada vez que hay que pagar impuestos se lo tienen que llevar al área de contabilidad. Contabilidad tiene que recibir el expediente porque si no lo recibe físico, no lo puede revisar y por consiguiente no lo puede pagar. Y hasta que contabilidad lo pague, se lo tiene que devolver al área de importaciones para que haga todo el trámite de que lo liberen de aduana y podamos tener los productos para poderlos vender. Ese va y viene. Ese va y viene, se me pierden los expedientes. Se pelean los dos departamentos. O sea, realmente tenemos mucho papel acá. No te digo ni cuánto estamos imprimiendo. Entonces, el reto me dice, 0 papel. 0 papel es un término que suena tan bonito. Suena poético. Suena súper poético, pero realmente hay que estar convencidos de si se puede o no se puede y que la gente esté involucrada. Creo que la empresa está en un punto donde todos los involucrados lo deseaban tanto y el proyecto fue exitoso. ¿Por qué? Porque por medio de un software de gestión documental y la parte de procesos logramos diagramar todo el proceso dentro del software y el software lo llevaba de la mano. Y como todos los documentos ya venían digitales, no había necesidad de imprimir. Primeros 3 meses, te puedo decir yo, ya estaba la incertidumbre de si iba a funcionar solo digital. Pero cuando vieron que eso caminaba mucho mejor, porque de un botón, cuando la persona de importaciones lo miraba y decía, todo está bien, y lo quiero enviar a la contabilidad, de un botonazo lo enviaba a la contabilidad. Sí. Y la contabilidad lo recibía y le decía, bueno, ya tiene que pagar impuestos, y ahí iba todo el expediente ya en digital. En ningún momento imprimieron ni escanearon documentos.
¿Por qué? Porque ya venían documentos digitales. Sí, sí. Y luego, cuando ellos ya habían pagado impuestos, adjuntaban los documentos que genera la Superintendencia de Administración Tributaria y los enviaban nuevamente a importaciones. Entonces, la comunicación mejoró significativamente. Ese traspapeleo de expedientes ya no existió. ¿Y sabes qué fue lo que a mí me sorprendió? Que como a los 6 meses me dicen, mira, y ahora nos vamos a deshacer de esa gran impresora que teníamos porque ya no la estamos usando. Ya no la usan. Y de los escritorios ya no habían, pero ni siquiera papeles encima. ¿Y qué decirte? Cuando vino la pandemia, felices porque se fueron a su casa y podían seguir operando sin ningún problema. Entonces, es una parte donde yo te digo, me siento muy orgulloso. Y ahí mismo también nos sucede otra cosa y nos dicen, miren, pero ahora tenemos otro proceso. Este proceso no es tan complejo como el anterior, nos dicen. Pero la persona o las personas que están ahí están muy acostumbradas al papel. Que eso es otro tema, ¿no? Ese es otro tema. Y entonces, ¿cómo le logras hacer que se les quite el papel? Si lo logras, ahí sí, ¿verdad? Mira, fue otro gran reto y a mí me sorprende muchísimo porque en esa parte ellos sí les tuvimos que automatizar mucho reconocimiento de caracteres para evitar digitar información y demás. Pero de todas las hojas que imprimían, ya no las imprimieron. Y se volvieron tan dependientes de la tecnología que hoy por hoy, cuando el sistema, por alguna otra razón, pierden conectividad o algo, son los primeros que brincan. Entonces, tuvimos un proceso muy complejo, que lo volvimos cero papel, y tuvimos un caso en la misma empresa donde habían personas muy renuentes a dejar el papel, y lo logramos. Entonces, son las cosas donde yo te digo, me siento orgulloso porque creo que hicimos un muy buen trabajo. Ah, qué crack, así se dice. Crack. Buenísimo, pues hasta llegar al punto en el que uno vaya al baño sin necesidad de papel, ahí va a ser transformación digital. Eso va a ser complicado, mira. No sé cómo vamos a digitalizar esa parte, pero... Ahí está el reto, mira. Ese sí es un gran reto. No sé si me voy a convertir en crack o no. Osvaldo, y también, pues dentro de tu experiencia en este tema, ¿verdad? Que te has especializado en esto, seguramente hay algunas anécdotas también, ¿verdad? Que nosotros hemos llamado a esta sección Trágame Tierra. En la que pues nos podrás contar algunas también experiencias, tal vez un poquito a la inversa de lo otro, ¿verdad? Donde tal vez a través de algún error, de alguna metida de pata, de alguna experiencia mala, pues salió una lección, ¿verdad? Que al final de cuentas eso también pues denota crecimiento en uno, porque aprende de esas jugadas o esas malas jugadas a veces, ¿verdad? Pero que nos puedas comentar en qué situación habrás dicho trágame tierra. Mira, cuando uno es bien autocrítico, estas salen, ¿verdad? De forma muy, muy fácil, ¿verdad? Cuando uno es autocrítico, logra ver en dónde ha cometido algunas cosas que tal vez no le podríamos decir errores o cosas por el estilo, sino simplemente a veces hasta por desconocimiento las cosas no funcionan bien. Sí. Recuerdo en una ocasión, nuevamente en este tema de poder automatizar procesos, una parte de la gestión documental es, bueno, si ustedes tienen un formulario que hoy por hoy las personas tienen que llenar a mano y lo tienen que firmar, eso lo podemos convertir en digital. Y en una ocasión con una empresa, pues nos tocó eso, nos dice, miren, es que yo quiero que todas las solicitudes que me hagan mis clientes me llenen mi formulario. Y entonces cuando vemos el formulario tenía 4 páginas, ¿verdad? Era un formulario extenso y con mucha información y con letrita súper pequeña y todo. Y tal vez fue un buen punto de aprendizaje porque hasta en tecnología se dice que uno no debe de automatizar, o sea, uno tiene que hacer un rediseño de procesos antes de automatizarlos, porque si no vas a automatizar hasta los mismos problemas. Y creo que ahí nos pasamos un poquito por alto eso y tratamos de hacer el mismo formulario, solo que en digital. Y entonces la idea era que lo pudieran utilizar abiertamente. Esto es bien útil cuando el formulario es bien pequeño, todo el mundo puede hacer uso de formularios electrónicos, les llamamos nosotros, y ya no tener que recurrir al papel, y ese formulario es el que se autoriza. En este caso lo que pasa es que el formulario era tan extenso, y yo no sé, me voy a meterme un poquito de tecnicismos, pero yo no sé si ustedes han escuchado el famoso timeout que le llaman a uno cuando está en internet, ¿verdad? Sí. O que uno pierde la sesión, ¿verdad? Entonces, cuando uno está en internet y uno está llenando un formulario, si uno se tarda mucho, la sesión se cierra y ya no me deja terminar, ¿verdad? Como el formulario era muy extenso, no te digo ni cuánto tiempo le invertimos en poder
transcribir, si lo quisiéramos ver así, o convertir ese formulario en papel en formulario digital para que al momento en que estuviéramos haciendo las pruebas era tan extenso que nos pasaron dos cosas. Una, a veces daba cierre de sesión porque se tardaban mucho en llenarlo. Y dos, a veces el usuario se desesperaba. Y al momento de desesperarse, se levantaba, iba a hacer otra cosa y volvíamos a perder toda la información. Y entonces se enojaba que decía, miren, pues yo ya llevaba 2 páginas y ahorita a comenzar de otra nuevo. vez de nuevo, ¿verdad? Sí. Ese fue un punto de aprendizaje que te digo, ay, ¿cómo no lo pensamos antes? Por supuesto, le encontramos una solución, ¿verdad? Tuvimos que hacer diferentes formularios por secciones y al final podían ir grabando por partes. Y entonces eso lo hacía mucho más sencillo, ¿verdad? Yeah. Pero sí fue un punto donde dice uno, ¡ay, trágame tierra! ¿Cómo se me fue esto, verdad? Sí, pero es parte de aprender, ¿verdad? Porque pues hay cosas donde uno tal vez no estaba como tan listo para ciertas situaciones o circunstancias que se dan, como en todo. Como en todo. Sí, siempre tiene que haber un aprendizaje. Yo creo que dicen que solo hay experiencias, ¿verdad? En realidad, ¿verdad? Algunos le llaman experiencias buenas, experiencias malas, pero en realidad para mí es experiencia. Lo que pasa es que unas, pues tal vez ya las habías aprendido antes y no te toca sufrirlas ahora y en las otras tenés que aprender en este momento. Pero a la larga, pues la sabiduría del ser humano es tratar de aprender de esto para mejorar en todo lo que uno tiene en la vida por delante, ¿verdad? Sí, así es. Y con esa humildad, pues así recibir las lecciones que nos da la vida. Así es. Y sobre todo dar la cara, ¿verdad? Decir, bueno... No, seguro. Es importante. Me equivoqué, doy la cara, respondo y lo corregimos y resolvámoslo. Eso sobre todo, ¿verdad? Sí. En cualquier aspecto de la vida, ¿verdad? En todo. En todo, sí. Buenísimo. Pues, Osvaldo, vamos a seguir... avanzando acá con el programa y hemos llegado a la parte como medular, digamos, de la charla, de la plática, en donde hemos recopilado algunas preguntas y las hemos metido todas en un bowl. Y a esta sección le llamamos Lo leí en internet. Excelente. Entonces, en esta sección lo que tenemos aquí son unas preguntas, ¿verdad? Alrededor del tema que estamos tratando, que nuestra producción se ha encargado de recopilar. Las hemos puesto en unos papelitos, las metimos dentro de un bowl y lo que vamos a hacer es que vamos a ir en una mecánica de sacad vos uno, luego yo saco uno, los vamos leyendo. Todas las preguntas pues son para que las contestes y en esa mecánica nos vamos a ver cuánta nos da tiempo de contestar, ¿verdad? Pero... pues lo interesante es que, por ejemplo, como este tema es un poquito complejo de entenderlo, suena fácil, pero hasta estar como metido en el tema, tal vez las preguntas nos ayudan un poquito más a entender de qué trata todo esto. Claro, excelente. Suena interesante la dinámica. Ajá, pues si quieres, dale, saca alguna. Sí. Bueno, la lees y la contestas. Bueno, dice, ¿qué pasa si mis archivos incluyen cassettes o disquetes? Bueno, ¿te has topado con algo así? Nos hemos topado con algo parecido, sí. Tal vez no tan antiguo como cassettes y disquetes, pero sí con CDs y DVDs, ¿verdad? Okay. Que era como lo que se utilizaba. Y tal vez fíjate que me voy a ir a un poquito más atrás todavía. Nos hemos topado con casos de algo muy famoso que se llamaba microfilm. No sé si lo habían escuchado. Sí, claro. A veces en las películas sale de que se van a meter a la hemeroteca y por medio de microfilmación tienen todo, ¿verdad? Sí ha pasado que hay empresas que, como te mencionaba, la parte digital, si bien comenzó a tener un auge fuerte en los 90s, habían empresas que ya comenzaban a digitalizar algo, ¿verdad? Y entonces entre esos utilizaban mecanismos pues de mayor durabilidad, ¿verdad? Lo que pasa con los cassettes y los disquetes es que los disquetes, los que tuvimos la oportunidad de convivir con los disquetes, sabíamos que no duraban mucho. Sí. Eso se arruinaban rapidísimo. Un dolor de cabeza. Entonces, que alguien me diga, todavía tengo mis disquetes, la probabilidad de recuperar algo ahí es muy complejo. ¿Verdad? Es más fácil todavía en un CD o un DVD que también fallan bastante. Sí. Pero donde casi nunca fallan es con el tema del microfilm. ¿Por qué? Porque ahí habían cintas, esas son como una cinta de película, por así decirlo, lo del microfilm. Y ahí lo que pasa es que las imágenes que ahí se guardaban, dependiendo la calidad de la cinta, podían durar 100 años hasta 300 o 500 años, ¿verdad? El microfilm, la verdad es que se extinguió, por así decirlo, porque para poderlo ver yo tenía que tener una máquina especializada para ver el microfilm, ¿verdad? Sí. Pero lo que sí nos ha pasado es que nos dicen, miren,
Fíjense que yo tengo documentación de todo tipo, que entiendo que por ahí va la pregunta. Sí, sí, sí. Yo tengo documentación en todo tipo, o sea, tengo físico, tengo en CDs, tengo en DVDs y tengo unos microfilms. Bueno, si ya está digital es mucho más sencillo, ¿verdad? Tenerlo en un disquete, en un CD o en DVD son archivos que fácilmente en una computadora los podemos acceder. Entonces, la gestión documental se enfoca principalmente en cómo yo logro obtener esos documentos que recibe una empresa, ya sea que los haya recibido digitales o en físico, y cómo los va a almacenar para que el día que yo los necesite consultar, los pueda consultar fácilmente. Ajá. Entonces, bajo ese principio, si yo tengo cassettes, disquetes, DVDs o algo, lo que tengo que hacer es recuperar eso, almacenarlo en mi sistema de gestión documental y si tengo físico, pues escanearlo y agregarlo a este mismo repositorio central de la gestión documental, ¿verdad? Okay. El microfilm es un poquito diferente, porque el microfilm no es tan fácil como verlo en un archivo de computadora. Entonces ahí existen unos escáneres especiales que se llaman escáneres de microfilm que trasladan todas las imágenes del microfilm a los archivos comunes que hoy conocemos. Un archivo común podría ser un PDF, un JPG, un TIFF, ¿verdad? Por decir terminologías de archivos que uno está familiarizado a ver en sus computadoras, ¿verdad? Porque de lo contrario, solo lo puedo ver en la máquina de microfilm, ¿verdad? Okay. Pero sí se puede, sí puedo incluir todo. De hecho, eso es parte de ahora, ¿verdad? Ahora con lo que pasó en la pandemia, todos están acostumbrados a recibir su factura, pensemos, en papel. Ahorita que ya entró la FEL y más todo lo que nos acostumbramos en la pandemia, nos acostumbramos mucho a mandarnos cosas por WhatsApp, por correo electrónico. Y entonces, ¿qué pasa? Yo recibo documentos por correo electrónico, otros por WhatsApp, otros me llegan en papel. Después no te acordás por dónde te entró. Bueno, esto fue WhatsApp, fue al correo, fue a dónde. Ahí es donde el concepto gestión documental hace sentido, porque es el encargado de poder recibir todos esos documentos, no importa de dónde vengan, y encontrar una estructura de cómo almacenarlos para que cuando los querrás consultar, los puedas consultar rápidamente. Sí, pues, sí. Ah, fabuloso. Buenísimo, vamos con la sacar otra vez. Esta dice, ¿qué sucede con los documentos dañados por la humedad o el sol y que no se pueden digitalizar bien? Ok, muy buena pregunta eso. Lo que pasa es que pareciera que no es tan común esto, pero sí. Pero se da. Se da mucho. Se da mucho porque aquí en Guatemala tenemos la costumbre de guardar todo, ¿verdad? Entonces somos muy guardalones. Y la tranquilidad no me la daba la cantidad de papeles que tenía guardados en mi archivo muerto. Pero ese archivo muerto a veces no tenía las condiciones adecuadas para guardar documentos. Entonces es muy común humedad, o a veces hemos oído casos de inundaciones, ¿verdad? Se rompe una tubería, se mojan todos los papeles, o a veces incluso hasta hay plagas que se los van comiendo poco a poco, ¿verdad? Hay que diferenciar qué tipo de documentos vamos a trabajar. Normalmente los documentos, pues los podría yo catalogar en que si son documentos comunes o son documentos que tienen un valor histórico. ¿Por qué es eso? Tal vez cuando uno piensa en un escáner, uno piensa en el escáner convencional, aquel que se levanta una tapadera, yo pongo una hoja bajo la tapadera y escaneo un lado, si le tengo que escanear el otro lado le doy la vuelta y vuelvo a repetir el proceso. Ahora pues los escáneres son muy diversos y entonces cuando nosotros nos enfrentamos a documentos diferentes, si los documentos están en muy buena condición, pues utilizamos un escáner de documentos de alta velocidad. Pero para todos esos que están medio dañados, podemos utilizar o un esquema de escáner de cama plana o bien, si es un documento mucho valor histórico, se utilizan escáneres satelitales. El escáner satelital se conoce porque escanea desde una lámpara que está por encima del documento. Entonces nunca hay un contacto, nunca hay algo que dañe la integridad del documento. Incluso hay algunos escáneres satelitales que hasta les ponen una pantalla de vidrio para que cuando se pase la luz para obtener la imagen, tampoco esa luz... Que la luz tampoco lo dañe. A veces la luz va dañando los documentos. Pero, por eso te digo, es muy importante saber qué tipo de documento es el que tenemos dañado, porque no vamos a darle ese tratamiento a documentos que probablemente no merecen o no valen para ese trabajo, ¿verdad? Hay otros que de alguna forma un poco más sencilla se podrían trabajar, ¿verdad? Ok.
Okay. Pero sí se puede trabajar todo tipo de documento. Todo se rescata. Todo se puede rescatar. Tal vez lo que ya se perdió, pues ya se perdió, ¿verdad? Si, por ejemplo, de esos papeles que me decías, que son térmicos, y se les borró la información, pues el escáner no se puede hacer magia, ¿verdad? No podemos regenerar el papel, eso no se puede. Porque el principio del escaneo del documento es obtener una copia fidedigna de lo físico. Claro. Y si el físico ya no se ve, pues... No hay mucho que hacer ahí. No hay mucho por dónde hacer. Ya, dale, saca otra. Dice, ¿qué documentos son los que merecen la pena digitalizar? Esta es otra muy buena pregunta. Bueno, ese internet estaba tremendamente bien enfocado. Bueno, la verdad es que la pregunta va en función de qué empresa es la que quiere digitalizar. Y te lo voy a poner de esta manera. Ajá. Probablemente para una financiera que su giro de negocio principal es créditos, pues su core business, como se le dice, son los documentos de créditos, ¿verdad? Mi lógica me dice, bueno, yo quiero tener digitales lo más importante que es para mi negocio. En este caso es el core business, los créditos. O, por ejemplo, una aseguradora. Una aseguradora trabaja con muchos documentos. Desde el momento en que emite una póliza de seguros y desde que recibe reclamos, endosos y toda esta parte que le va agregando valor al seguro. Y entonces, ¿qué debería ser para ellos primordial? Probablemente esta documentación, que es su punto para principal priorizar. Para priorizar, ¿verdad? Ajá. Y es ahí donde uno diría, esos son los documentos que valen la pena digitalizar por el giro principal del negocio, los documentos que forman parte del giro principal del negocio. Pero últimamente han habido muchos documentos que no forman parte del giro principal de negocios, pero que por eficiencia, y hablando de los motivadores que hablamos al inicio, también valen la pena digitalizar. Una empresa que tiene empleados, una cantidad significativa de empleados, podría tener todos los documentos de los expedientes de empleados digitales y poder acceder a ellos de una forma mucho más rápida. Sí. Tanto es así que, volviendo al tema de regulación, todavía no está regulado, pero ya el Ministerio de Trabajo te pide que puedas enviar el expediente, el contrato en digital. Entonces ya están abriendo las puertas para eso. ¿Qué otras cosas? En el área contable, un área muy difícil, porque eran pues las personas que estaban acostumbradas a que el ente auditor principal, que es la SAT, el momento en que quería, siempre pedía los físicos. Sí. Y entonces, ¿qué hacían? Todo lo tenían que guardar físico, pero ahora que ya viene la FAEL y que cada vez se está pues haciendo más común su utilización, también ya vamos a hablar de una contabilización donde ya no vamos a necesitar los papeles. Entonces, ¿qué documentos valdría la pena digitalizar? Todos aquellos en los que mis motivadores me exijan. Por ejemplo, hemos tenido casos donde tal vez ni es el giro del negocio, pero ahí están todos los contratos. Y yo por tranquilidad digo, yo voy a digitalizar todos los contratos. No forman ni parte de mi giro principal de negocio, pero yo no quiero que el día que tenga un problema no tenga el contrato por X o Y razón. Entonces lo digitalizo. Entonces la pregunta sí va a depender mucho de cada empresa. Yo te diría, si estamos hablando de una transformación digital, pues ir priorizando, ¿verdad? Creo que tratar de volverse una empresa cero papel de un día para otro es muy difícil. Ir priorizando. Pero el objetivo final, cero papel en la empresa. Ya. O sea, tratar de obtener la mayor cantidad de documentos en digital y los que no recibo digital escanearlos, pero mantener mis archivos en digital. Sí, sí, sí. Ok, excelente. Te toca. Vamos a ver si te pongo aprietos con alguna. Vamos a ver. Bueno, esta no estaba tan sencilla, ¿eh? Uy, esta está difícil, mejor. Anda, mentira. Esta dice, ¿qué beneficios da la digitalización de documentos? Bueno, nuevamente, eso también va en función de cómo soy yo como empresa. Pero la digitalización definitivamente trae muchos beneficios. Uno, podés acceder a los documentos de una forma rápida. Yo recuerdo cuando nosotros empezábamos con esto en el 2008, yo me acercaba a algunas empresas y les decía, cuando alguien le pide un documento, ¿cuánto tiempo se tarda en conseguirlo? Y me decían 3 días. ¡Wow! Le decía yo, 3 días realmente es algo bueno para usted. Eficiente. Para mí sí. Pero esos 3 días significaba que una persona estaba horas, ¿verdad?,
buscando ese documento y eso es costo. Entonces, un beneficio es poderlo conseguir rápidamente, poderlo trasladar rápidamente y reducirme esos costos. Costos de búsqueda, costos de envío. Tiempos, todo. Tiempo, ¿verdad? Realmente la digitalización me reduce costos, ¿verdad? ¿Qué otro beneficio me da? A nivel digital, pues ahora sabemos que ha crecido tanto el tema de tecnología, de almacenamiento, que yo hasta puedo tener la tranquilidad de que mi información está bien resguardada, que no voy a perder ese documento. Es otro beneficio, me da seguridad sobre la documentación. ¿Por qué? Si nosotros ya tenemos un sistema de gestión documental y nosotros guardamos los documentos en ese sistema, en estos sistemas es muy común que yo pueda decir, bueno, Oscar tiene acceso a ver estos documentos. Osvaldo puede ver estos otros documentos. Pero cuando el archivo era físico, el que tuviera la llave podía ver todos los documentos. Entonces, otro beneficio es la seguridad de esa información. Esos permisos o accesos. Esos permisos y accesos. Físicamente era el que tenía la llave del archivo, ya pudo ver todo. Lo dejaste sobre el escritorio y ya te fuiste, ya te fregaste porque lo vieron. Ajá. Exactamente. Entonces, creo que los beneficios van desde eficiencia, reducción de costos, seguridad, y yo le agregaría trabajo en equipo. Porque ese mismo documento pueden ser consultados por varios sin necesidad de estar haciendo reproducciones, ¿verdad? Entonces todos pueden trabajar sobre un mismo documento al mismo tiempo, ¿verdad? Entonces sí trae muchos beneficios. Sí, seguro que sí. Dale, se acabó. Vamos pues, nos vamos a acabar se me vinieron hasta 2. Dice, ¿qué indicadores de desempeño presenta la digitalización? Bueno, mira, vamos a dividir dos partes esta pregunta. Lo que pasa es que vamos a hablar de que cuando hablamos de una transformación a través de la gestión documental, se da en 2 momentos. Una es la parte que yo ya tengo física y la quiero convertir en digital, que normalmente se le llama digitalización de documentos. Y está la parte donde yo digo, quiero automatizar mis procesos a través de la gestión documental, que son cosas muy diferentes. Si nosotros nos ponemos a ver indicadores de desempeño de cuando yo estoy digitalizando, pues un indicador muy bueno para mí es cuántos documentos estoy digitalizando diariamente, cuántos documentos pasaron el control de calidad, cuántos documentos se están incorporando a mi archivo digital. Pero tal vez donde se pone más interesante es cuando estoy automatizando mis procesos. ¿Por qué? Cuando uno ya está en el ambiente digital, una parte fundamental es la automatización de procesos. Todos los procesos están relacionados a algún documento que se tiene que hacer. Por ejemplo, ahora ya tenemos factura electrónica, sí, pero si una persona le factura a una empresa, esa factura primero tiene que pasar una revisión para ver si los datos de facturación están correctos. Tiene que pasar probablemente otra revisión donde digan si el producto y el servicio ya se entregó, no se entregó, ¿verdad? Y que se vean las condiciones de pago. Alguien tiene que aprobar ese documento para decir si hay fondos para pagarlo y alguien más tiene que emitir la transferencia o el cheque y todo eso. En un proceso tan simple como ese, normalmente antes era de pasar el documento físicamente y tal vez hasta alguien le sacaba copias y copias y copias para que cada quien se fuera quedando con la suya. Pero con la automatización de procesos hacemos que el documento, ya que viene digital, se sube digital a este sistema de gestión documental y el sistema es el que lo va llevando a todas las personas que tienen que realizar sus actividades. Entonces ahí los indicadores son bien importantes, porque a mí me gustaría saber, por ejemplo, si hablamos de que nosotros participamos en el proceso, bueno, Oscar, ¿cuántas facturas tuvo que revisar y cuánto tiempo se tardó? ¿Cuántas facturas Osvaldo no pudo revisar y por qué? ¿Por qué recibió tantas? Entonces los indicadores que me dicen es el tiempo promedio que yo me estoy tardando en un proceso. Y fíjate que eso es bien útil ahora. A través de los años se ha sabido que las empresas normalmente se apalancan con los proveedores. ¿A qué me refiero? Bueno, usted me trae su factura, le voy a pagar a 30, 60, 90 días y hay hasta más algunos, ¿verdad? Y muchos han aceptado eso. Y para la empresa eso era bueno porque ella se quedaba con ese dinero y podía aprovechar con el crédito que le daban los proveedores. Pero el mundo ha ido cambiando a través de la eficiencia.
Y a través de la eficiencia ahora han salido conceptos como descuentos por pronto pago. Entonces uno dice, bueno, mira, pues tu factura viene acá. Si yo te la pago en 5 días, ¿cuánto descuento recibo? Si yo te la pago en 15 días, ¿cuánto? Si te la pago en 30, ¿cuánto? O en 3 meses, ya no me das descuento, pero te la pago en 30 o en 60 días. Uh-huh. Este giro está cambiando. Pero ¿cómo una empresa puede ofrecerle eso a sus proveedores? Solo si tiene sus indicadores y tiene medido cuánto tiempo se tarda en realizar un pago. Sí. Porque si no tiene esos indicadores de desempeño, nunca va a saber si puede cumplirle. Alguien le puede dar una factura y le hizo el descuento para que le pagaran en 8 días y si no lo puede cumplir. Ajá. ¿Verdad? Entonces eso lleva un orden. Entonces los indicadores de desempeño son muy importantes para poder medir cuánto se está tardando cada actividad dentro del proceso, encontrar cuellos de botella en los procesos y decir, bueno, este proceso no está caminando porque la persona está sobrecargada, habría que poner a alguien más, ¿verdad? O encontrar algún punto fuera del proceso que está generando atrasos, ¿verdad? Ya, sí, importante, hombre. Vamos a sacar otra. Esta dice, ¿qué tipo de negocios necesitan esta transformación digital? Pues yo te diría que todos. Va muy parecido a qué tipo de documentación es importante. Yo te diría que todos deben ir ya dando algunos pasitos, por supuesto. Aquellas empresas con mayor operación, ¿verdad? Definitivamente tiene más documentación que las pequeñas, ¿verdad? Uh-huh. En algún momento una pequeña y mediana empresa uno dice, pues manejo poquitos documentos. Pero es curioso, esa pequeña y mediana empresa no le da la importancia a los documentos y es donde más se le traspapelan los documentos, sí, y es donde no los encuentran por lo mismo, porque dicen, es que son tan poquitos, por falta de procesos y estructura, exactamente. Sí. Pero yo te diría que hoy por hoy, a como estamos, todas las empresas deberían de hacerlo. ¿Por qué? Si no es tu giro principal de negocio, que ya vimos que hay algunas que lo hacen porque trabajan con muchos documentos, por ejemplo, logísticas, todas las empresas de logística, de aduanas, bancos o financieras, seguros, que están acostumbrados a manejar papeles, ¿verdad? Porque cuando uno va a abrir una cuenta bancaria tiene que llevar todos los papeles, ¿verdad? Uh-huh. Y entonces ellos ya de por sí deberían de estar trabajando en un ambiente digital. Pero todos los que no, por lo menos tienen empleados, tienen facturas por pagar y facturas por cobrar. Sí. Y entonces ahora se me hace que yo puedo llevar el concepto de expediente de pago y expediente de cobro para cada factura que yo emita o cada factura que yo reciba. Y entonces ahí yo ya tengo que empezar a llevar una gestión documental de todos estos documentos porque me están obligando hasta a llevarlos digitales. Seguro. ¿Verdad? Entonces yo te diría que todas las empresas, algunas en más medida, otras en menos, pero todas tienen cosas en común. Todas tienen empleados, todas tienen pagos, todas tienen facturas de ventas y a veces hasta contratos. Entonces, esas áreas deben de empezar a tener esa transformación digital poco a poco, porque la idea es crecer. Sí. Y si no se estructuran ahorita, van a crecer desordenadas. Y el mundo de los negocios cada vez está más exigente. Y si yo quiero competir, te piden agilidad. Te piden agilidad y esa agilidad la vas a lograr solo si estás en un ambiente digital. En la jugada. En la jugada. Saquemos una última cada uno y... Bueno, vamos pues. Dice, ¿se usa un software específico para la gestión documental? Sí. Sí. Existen softwares que se llaman... Hay varios tipos de software ahora. Inicialmente se conocía como software de gestión documental. Cumplía las características principales de la gestión documental. Guardo documentos digitales, los organizo bajo alguna estructura. Cuando digo los organizo bajo alguna estructura me refiero a, esta es una factura de pago, de qué proveedor, de qué monto para yo poderla buscar más fácilmente. Esta es una factura de compra, de quién es, por qué monto. Como por categorías. Como por categorías. O sea, uno tiene que ir... Mira, el concepto es muy similar a lo que uno hacía físico. Si yo tenía una gaveta donde tenía mis expedientes de pago, pues yo tengo que tener una estructura en mi sistema donde yo tenga mis expedientes de pago. Si yo tenía una gaveta donde tenía mis empleados, tengo que tener una estructura donde yo voy a guardar a mis empleados. Si tenía otra de contratos, otra de contratos. Entonces, este software de gestión documental permitía eso. Tal vez al principio solo se pensaba en escanear documentos.
Y entonces guardaba algún tipo de documentos bajo algunos formatos típicos para guardar documentos. Dígase, anteriormente se utilizaba mucho el formato .tif, ahora se utiliza el .pdf, eso era lo que ellos guardaban. El sistema evolucionó, sigue llamándose gestión documental, pero ahora se conocen también como sistemas de administración de contenido empresarial. Y se conocen así por sus siglas en inglés, que es ECM, porque se dieron cuenta que ya no solo era de escanear documentos. Las empresas reciben Words, las empresas reciben archivos de Excel, las empresas reciben fotos, las empresas reciben audios y videos, que es lo que probablemente uno encontraba en disquetes, ¿verdad? A veces... ¿Y cómo integras todo eso a un expediente? Entonces, el software tenía que tener la capacidad de poder guardar cualquier tipo de archivo y que formara parte del expediente. Esa fue como en la segunda etapa de la gestión documental. Y luego la tercera es que se le incluyó lo que es la automatización de procesos. Y entonces ahora se les incluye una parte que se conoce como BPM, que quiere decir Business Process Automation, para que, sabiendo que estás guardando los documentos ahí, que no importa qué tipo de archivo sea, pero que ese documento se pueda utilizar en los procesos, para que entonces cada quien que vaya trabajando con un proceso pueda tener acceso a ese documento. Entonces sí hay sistemas y han ido evolucionando a esa etapa. Ahorita nos encontramos en eso, en cómo un software de gestión documental te puede ayudar no solo a guardar documentos, no solo a consultar documentos, sino que también puedas diagramar tus procesos y te ayude a que esos procesos vayan guiados por este sistema, ¿verdad? Okay. Para medir tiempos de cuánto se tardan, tiempos de todo el proceso en general y puedas tomar decisiones más acertadas, ¿no? Ya. Sí, es todo un rollo. Aquí podríamos tener varios podcasts sobre este tema. Ya ves. Próximamente. Va. Y esta dice... ¿Qué se hace con todo el material que ya fue digitalizado? ¿Se descarta? Bueno, mira, eso es muy nuevo acá, se está aplicando de forma muy nueva. Las mejores prácticas a nivel mundial dice que toda empresa debe tener dos tipos de archivos. Ellos le llaman Documents and Records. Documents yo lo he traducido al chapinismo como son mis documentos, mi archivo, ¿sí? Y Records lo he puesto como archivo muerto. ¿Verdad? Porque básicamente ese es el concepto. Un documento, o tu archivo vivo, si lo quisiéramos decir así, es aquel que está en constante uso todavía. El expediente de un empleado, una factura que todavía no se ha pagado, o que ya se pagó, pero todavía puede ser auditada por la SAT, por ejemplo, o el contrato que está vigente, ¿verdad? Todos esos son documentos activos porque yo todavía voy a necesitar de ellos inmediatamente. ¿Pero qué es el archivo muerto? El archivo muerto es aquel que yo guardo y lo tengo refundido. Difícilmente difícilmente o muy rara vez lo voy a ir a consultar. Y si lo consulto solo por alguna situación y es muy, muy eventual. Entonces ese archivo muerto lo hemos guardado por mucho tiempo. Las mejores prácticas dicen que los documents o el archivo vivo lo tengo que tener presente. Sí. Pero los records los puedo destruir. Entonces, las mejores prácticas dicen, destruya. ¿Por qué? Porque a la hora de destruir, entonces yo libero espacio físico, que ahora también es un costo muy alto, ¿verdad? De almacenaje por papeles que solo es por una seguridad emocional. Entonces, sí se puede ir destruyendo. Ahora, ¿cómo puedo definir yo qué destruyo y qué no destruyo? Y eso es bien importante porque todas las empresas deben de tener una política de retención de documentos. Y esa política de retención de documentos debe ir alineada a las leyes. Por ejemplo, si la SAT a mí me dice que yo tengo que tener disponible 5 años y yo los tengo físicos y todavía estamos en esa transición de que no los tengo, pues tengamos los 5 años que la SAT me exige, ¿verdad? ¿Pero qué hago con todo lo demás? Con lo que ya lleva... Con lo que ya lleva en 6, 7, 10 años, pues se podrían destruir. Ahora, esta es una decisión de cada quien, ¿verdad? Muy de criterio. Las mejores prácticas dicen, destrúyalo, ¿verdad? Las mejores prácticas. Pero es una decisión muy personal. Me he topado con gente que dice, yo no destruyo porque esto es patrimonio histórico, aunque pues que es a criterio de cada quien, ¿verdad? Pero como te digo, se puede destruir. Y a mí me ha sorprendido mucho
Porque en los últimos años que hemos estado, después de la pandemia, en los últimos años, la destrucción de documentos se ha incrementado. O sea, yo he visto que del 2000, tal vez un poquito antes de la pandemia, 2019, la tendencia a destruir se ha incrementado. ¿Por qué? Por costos. Claro. No quiero pagar la bodega o el edificio en la oficina donde estoy. Liberar espacio. Liberar espacio. Necesito oficinas, ¿verdad? Necesito. Entonces, sí hay una tendencia de que se podría eliminar en algún momento. Ok. Pero es discrecional. Ya, sí quiero ser claro en ese sentido, sí, ¿verdad? Sí. Cada quien toma su decisión de cómo lo quiere manejar. Ok. Excelente, Osvaldo. Pues la verdad es que hay mucho de qué hablar y mucho que aprender también de todo este tema, porque es bien amplio y bien interesante, y de verdad que sos un experto en el tema. Pero vamos a ir finalizando pues ya con nuestra última sección, a lo que le hemos llamado la entrevista. Entonces en la entrevista pues tenemos algunas preguntas puntuales, ¿verdad? Como para hacerte y que podamos desarrollar ahí de manera breve. Pero, por ejemplo, pues a mí me causa duda, y quizá los que nos escuchan o nos ven pueden tener la misma duda. Por ejemplo, bueno, todo esto, los archivos que se digitalizan y que los demás se destruyen o lo que sea. Bueno, ¿qué pasa? ¿Todo esto se va a la nube? ¿Está guardado en un servidor físico? ¿Está en una computadora de alguien? ¿Dónde está esa información? Creo que por ahí va la pregunta. Es muy buena pregunta porque, mira, los sistemas también han evolucionado mucho y la tecnología en general, ¿verdad? Y entonces ahora tenemos un concepto que antes no escuchábamos, que era la nube, ¿verdad? La famosa nube. La famosa nube. Y no es que estemos en la nube como dicen todos, sino realmente ahí va mucho de la tecnología. Entonces, ¿qué pasa con la nube? Son mecanismos de utilizar tecnología, pero como servicio. Es decir, yo ya no hago esas grandes inversiones para yo tener mis servidores, mis discos, mis sistemas, mi software acá en la oficina, sino yo pago un derecho de uso. Y entonces eso ha hecho que yo disminuya mis costos, porque yo en el lugar de hacer una gran inversión, pues pago una renta mensual, y si en algún momento la quiero ampliar, también me da la versatilidad y el dinamismo de poder ampliar en cualquier momento o reducirla. Sí. ¿Por qué me tocó el tema aquí de la nube? Porque, nuevamente, para hacer una buena transformación digital por medio de la gestión documental, necesitamos un software de gestión documental, ya sea del básico, del intermedio o del avanzado, como lo habíamos mencionado anteriormente. Okay. Y va a depender mucho del proveedor que tenga la empresa, cómo ese sistema se maneja. Es muy común que ahora estos sistemas funcionan en la nube, es decir, como un servicio. Y entonces ya las empresas no tienen que comprar el software para manejarlo, sino compran el derecho de uso del software. Y entonces este software ya trae sus propios mecanismos de dónde ir a guardar su documentación, que normalmente es en la nube. Pero también hay otros esquemas, ¿verdad? Entonces, si uno tiene un software de gestión documental, uno sí puede asumir que el proveedor o el software que yo estoy utilizando me va a almacenar los documentos y él se responsabiliza por esos documentos. Pero a veces la gestión documental puede empezar o puede tener sus inicios no necesariamente con el software, ¿verdad? Tal vez yo puedo tener una infraestructura, entonces hay equipos que me ayudan a poder yo tener toda esa documentación guardada. Como decir, algunos lo han comenzado a trabajar en una forma muy básica, digo yo, utilizando los famosos drives que ofrecen las diferentes plataformas de paquetería como el OneDrive, como el Google Drive, el Dropbox, el Box y todos estos. Algunos han creado ahí porque les permite compartir y ya se sabe que lo están guardando en la nube, ¿verdad? Sí. Hay esquemas también que permiten que yo pueda comprar un equipo y formar mi propia nube y yo guardar mis documentos en mi propia nube para no tenerlo expuesta en un tercero, ¿verdad? Ya. Nuevamente, como muchas otras preguntas, esa discreción de yo cómo quiero manejar la información de mi empresa. Pero te puedo decir que la nube es un esquema muy utilizado, ampliamente utilizado hoy en día, ¿verdad? Va a depender de cómo yo me siento con la información y la libertad con la que yo quiero trabajar mi documentación, ¿verdad? Ya, ok. Y otra pregunta que pues en algún momento te la hice la otra vez que nos juntamos, pero creo que también es importante que la sepan, es cómo manejas el tema. Por ejemplo, soy una empresa que tiene
bodegas o torres de archivos y de papeles, etcétera, y te contacto, Osvaldo, necesito pues digitalizar esto y hay que escanearlo. ¿Cómo se hace ese proceso? Es decir, yo pongo a mi gente a escanear, vos pones a tu gente a escanear, ¿cómo? ¿Verdad? O sea, depende la carga, pues así es, se cobra, no sé, por un fee, por una cantidad determinada de documentos, ¿cómo es? Sí, mira, aquí normalmente el proceso de la digitalización debe ser un proceso completo. Como nosotros lo manejamos en Evoluciona dejamos total responsabilidad para nosotros, es decir, que el cliente pueda seguir con sus operaciones de una forma tranquila. Entonces, ¿qué significa eso? Nosotros llevamos la cantidad de escáneres que se vaya a necesitar, el personal que vaya a utilizar los escáneres y hasta el proceso que nosotros ya lo tenemos validado de control de calidad para garantizarte que los documentos van a ir de muy buena calidad, ¿verdad? Es decir, garantizando que si el documento se ve bien físicamente, pues digitalmente se tiene que ver bien, pero si el documento ya no se ve físicamente, pues ahí no podemos hacer nada. Pero eso tiene que pasar por un control de calidad. Entonces, nosotros cuando hacemos los procesos de digitalización, y tal vez para los que nos escuchan, si en algún momento están pensando en un proceso de digitalización, no importa si es grande o es pequeño, lo ideal es que pues, puedan tener esos 3 factores: el equipo adecuado, el personal adecuado y el proceso de validación y de calidad que se pueda tener, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, sí, nosotros llegamos, ponemos todo para que se haga la digitalización. Ahora, ¿cuántos equipos, cuántas personas? Va a depender de la cantidad de documentos y el tiempo en que se requieren esos documentos, ¿verdad? No es lo mismo decir, yo solo tengo una bodega pequeña, pero lo quiero en un año, a decir lo quiero en un mes, por decir algo, ¿verdad? Entonces, eso ya son estimaciones que nosotros en todo momento asesoramos a los clientes para decirles, mire, el tiempo pues prudencial podría ser en esto y vamos encontrando una forma para que a ellos les quede bien. Pero en respuesta concreta, prácticamente nosotros ponemos todo, ¿verdad? Ya solo les entregamos los documentos en digital, ¿verdad? Si ellos ya tienen un software de gestión documental o quieren el que nosotros distribuimos, pues nosotros se los dejamos cargados en el software de gestión documental. Si ellos tienen un esquema de nube privado, se lo cargamos a su nube privada. O si ellos quieren un dispositivo para tener su nube propia, también se lo dejamos ahí. O sea, prácticamente definimos con el cliente cuáles son los alcances que él quiere para su proceso de digitalización. Ya, ok, excelente. Y por último, Osvaldo, pues para que nos contes acerca de tus próximos proyectos. ¿Hay algún proyecto que tengas ahí, tal vez cocinándose o en la nube, te iba a decir yo? Para Osvaldo, para Evoluciona. Pues mira, cada vez ha ido creciendo más los alcances de la digitalización y por consiguiente la gestión documental. Y hay un tema que sí lo teníamos de antes, pero lo teníamos algo dormidito. Y es que dentro del proceso de obtener documentos digitales hay una parte que se llama captura de información. Y es que por medio de tecnología con inteligencia artificial, nosotros podemos de un documento poder extraer información para evitar la digitación de esa información en otro sistema o para validar la información contra otros documentos. Y entonces ahora le queremos dar ese auge para todas aquellas empresas que en algún momento reciben muchos documentos. Por ejemplo, aquellos que reciben muchas facturas de pago a proveedores, probablemente tienen un equipo muy grande que aunque vienen en digital las facturas, se ponen a teclearlas porque las tienen que ingresar a su sistema contable. Sí. No, pues muchas gracias, Osvaldo, por tu tiempo, por pues haber accedido, ¿verdad?, a la invitación de tenerte acá. Hemos llegado al final, pero queremos tal vez que nos puedas dejar pues con algún pensamiento final, alguna frase breve, algo, un pensamiento final que nos puedas compartir y también para que nos puedas decir o que le puedas decir a la gente cómo contactarte, ¿verdad? Si para los que nos ven, pues puede aparecer el cintillo aquí abajo, pero para los que nos escuchan, poder, por ejemplo, tu correo, tu sitio web o tu teléfono, ¿verdad? Para poderte contactar. Sí, claro. Pues yo agradezco la oportunidad, ¿verdad? De estar aquí y compartir estos
conocimientos y todas estas experiencias, la verdad es que siento que son muy útiles y a veces no tenemos nosotros los canales o las oportunidades para hacerlos llegar a más personas y que puedan aprender y que puedan sacar provecho de eso. Así es que, Oscar, te agradezco muchísimo realmente la invitación, tanto de mi persona como de Evoluciona, que es la empresa, pues muy agradecidos. Nos pueden contactar, mi correo es osanchez@evoluciona.com.gt. Nuestra página web es www.evoluciona.com.gt y pues nuestros teléfonos son el 2386-7373. Ese es el PBX y ahí nos pueden contactar abiertamente. Y sí, me quisiera despedir con un pensamiento. ¿Sí? Esto lo escuché ya hace muchos años. Yo todavía era estudiante de ingeniería en sistemas cuando fui a una conferencia, pero lo he aplicado a mi vida y me ha gustado mucho. Y es una analogía que se hace con la selva. Y dice que todos los días se va a acostar el león y hace su oración. Y dice: Dios, por favor, ayúdame a correr más rápido, pero muy rápido, para alcanzar a mi presa el día de mañana y poder subsistir un día más. En el lado opuesto dice que está la gacela. Y se va a acostar y va a hacer su oración y dice: Señor, por favor, hazme correr muy rápido, pero muy rápido, para que mi depredador no me alcance y pueda subsistir un día más. Y eso es lo que pasa con la tecnología. No importa si somos leones o somos gacelas, lo importante es correr. Y el que no corre se está quedando en los tiempos de hoy. Así es que ese es mi mensaje de despedida. Buenísimo. Muchas gracias, Osvaldo. No, pues muchas gracias a ustedes también por habernos prestado sus ojos o sus oídos para este tema, ¿verdad?, acerca de la transformación digital y la gestión documental con Osvaldo Sánchez. Y pues los invitamos también a que comenten, ¿verdad?, si tienen alguna duda, algún comentario adicional a lo que se ha platicado hoy acá, y a seguirnos en nuestras redes sociales. Así que pues muchas gracias y hasta la próxima.